En Mateo capítulo 5, como les expliqué, creo que fue la semana pasada, y a partir de la semana pasada, los domingos voy a hacer un cierre del estudio de la semana. Así que vamos a estar hablando de todo el capítulo 5 de manera general y vamos a leer únicamente los versículos del 13 al 16. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Vamos a leerlo todos juntos. Vamos a leer en voz alta todos juntos Mateo 5 del versículo 13 al 16. ¿Estamos listos? Ok, 3. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. La palabra que se me ocurre o que se me ocurrió, que pensé cuando estaba viendo este mensaje, es la palabra identidad. La palabra identidad es una palabra muy, muy importante. La palabra identidad habla de lo que somos. O sea, cuando estoy hablando de identidad, yo estoy hablando de quién realmente yo soy. Y nosotros, es importante que nosotros vivamos de acuerdo a nuestra identidad, que comprendamos quiénes somos y asumamos quiénes somos para vivir de acuerdo a lo que somos. Hay mucha gente que no vive de acuerdo a su identidad. Muchísima gente. Y lamentablemente hay muchísimos cristianos, demasiados cristianos, que no viven de acuerdo a su identidad. Nosotros tenemos una identidad que está regida o normada por el reino de los cielos. El reino de los cielos define nuestra identidad. Por ejemplo, nosotros nos mudamos a Chiriquí en 1973. Ya cuando llegó, eso fue en diciembre, cuando llegó el tiempo de la escuela, en abril, ya nosotros estábamos integrados a la comunidad. Ese año hubo competencia nacional de baloncesto a nivel primario, creo que era, sí, en el pueblo donde nosotros vivíamos y en la escuela donde yo estudiaba. Creo que Raúl todavía estaba en Belén, estaba en otra escuela, pero yo estudiaba en esa escuela y mi otra hermana también. Entonces vinieron gente de Panamá. Y cuando jugaban los de Panamá contra cualquiera, nosotros apoyamos ¿a quién? A los de Panamá. Nosotros veníamos de la ciudad. Esa era nuestra identidad. Entonces nosotros apoyamos a los de Panamá estando en Chiriquí. ¿Ok? Porque éramos panameños. Y la gente sabía quiénes éramos. Y nosotros nada más llegamos, la gente nos reconocíamos. Es más, en 1981, cuando me gradué de la secundaria, nosotros nos fuimos a Costa Rica de paseo. Y nada más hacíamos llegar y la gente ya sabía que éramos panameños. Abríamos la boca y ya sabíamos que éramos panameños. Entonces, pero una cosa es que yo abra mi boca y la gente me reconozca, y otra cosa es cómo yo me conduzca. Hace años atrás, un embajador de Panamá en las Islas Canarias le dio la brillante idea de vestirse de mujer en un festival que había allá, y eso fue, todo el mundo lo criticó y al final lo quitaron de ahí porque tú no estás representando Panamá. Nosotros no somos así. Es una vergüenza para el panameño lo que él estaba haciendo. Entonces nosotros tenemos que conocer quiénes somos. Tenemos que saber lo que es la palabra. ¿Qué es lo que la palabra dice que somos nosotros? Bueno, entre otras cosas, si nosotros nos vamos allá a 1 de Pedro capítulo 2, dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y todo esto con un propósito. Dice que es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Él nos sacó de donde estábamos y nos puso en un lugar. No nos puso en un lugar. Nos sacó de donde estábamos y nos puso en el mejor lugar. No hay mejor lugar que ese. Entonces, nosotros tenemos que asumir la posición correcta, la postura correcta y vivir de la manera correcta. Linaje escogido significa que usted es de una descendencia escogida. Mire, usted no escoge de dónde desciende. Su papá es su papá y su mamá es su mamá. Sus abuelos son sus abuelos. Usted no escoge de dónde desciende. ¿Ok? Entonces, nosotros tampoco escogemos quiénes vienen detrás de nosotros. Pero nosotros fuimos escogidos para pertenecer a un linaje especial, al linaje de Cristo. Yo hace años atrás estaba pensando y leyendo, y cuando usted va a Isaías 53, y nosotros normalmente leímos Isaías 53 para hablar de los padecimientos de Cristo, pero en Isaías 53 dice que cuando Él hubiere puesto su vida por muchos, verá linaje. Nosotros somos ese linaje. Cuando Él hubiera puesto su vida por muchos, verá el linaje. Nosotros somos el linaje de Cristo. Él nos escogió. Dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y ahí podemos irnos en muchas discusiones, pero lo básico es eso. Dice, somos real sacerdocio, y algunos creen que son la gran cosa porque son sacerdocio real. Pero es que el sacerdote es un sirviente. El sacerdote está puesto inicialmente para interceder entre Dios y los hombres. Dios está aquí, el sacerdote se pone en medio. Es como cuando Dios estaba acabando con el campamento y le dice a Moisés a Aarón, ve y toma el incensario y ponte entre Dios. Y cuando Aarón se puso en medio, la mortandad paró. ¿Por qué? Porque estaba el sacerdote en medio. Y nosotros somos sacerdotes al servicio del rey. No es una posición de alcurnia en el mundo como que yo soy rey. No, cuando dice que somos reyes y sacerdotes, eso no lo dice ahora, lo dice después. Cuando la iglesia ya ni está aquí. Entonces, nosotros tenemos que saber que somos una nación santa. Y ahí es donde entra nuestra identidad. Parte de nuestra identidad es la santidad. ¿Y qué es la santidad? Bueno, algunos piensan que es no matar una mosca, ayudar al ancianito a cruzar la calle, dar donaciones a la Teletón 2030, no decir palabras sucias, pero en realidad esos son solo consecuencias de la santidad. La santidad es primero que yo estoy separado para Dios, yo estoy apartado, yo tengo a alguien que me escogió para vivir para Él, Él me escogió y me separó de los demás. Estoy entre los demás, pero estoy separado de los demás por mi conducta. La santidad es obediencia, debido a que Él me separó. Dice la Biblia que fuimos comprados a precio de ganancia. Él me compró, yo tengo un dueño. Como Él me compró, yo le obedezco en todo, sin dudar, sin preguntar, yo le obedezco. Simplemente yo soy un sirviente de aquel que me compró. Soy un esclavo. Entonces, y dice, pueblo adquirido por Dios. Ya dije que Cristo nos compró. Ahora, todo esto tiene un propósito, y es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ya otra vez se me han escuchado decir, si no fuera por eso, el día que usted se convirtió, si se convirtió de verdad, el día que se convirtió Dios se lo lleva porque no hay nada que hacer aquí. Nosotros nos quedamos porque hay gente que necesita que le testifiquemos de Cristo. Ahora, ¿cómo se manifiesta todo esto? Y ahí es donde vamos a entrar. Hay tres formas. Primero, el versículo 13 dice que somos sal de la tierra. Segundo, el versículo 14 dice que somos luz del mundo. Tercero, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20, que nos dice que nosotros somos embajadores de Dios. Y tenemos que entender esas tres cosas para poder entender cuál es nuestra identidad realmente. ¿Ok? Entonces, para nosotros ser estas tres cosas debemos cumplir ciertos requisitos internos y cumplir con ciertos... y al tener esos requisitos internos, entonces nuestra vida manifestará lo que somos. Vamos a
a ir revisando, porque a la verdad, ustedes ya conocen todo esto, pero vamos a ver cómo se manifiesta. Vamos a ver primero los requisitos. Los requisitos son lo que nosotros vemos en Mateo 5, del 1 al 12. Básicamente el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y quién es un pobre en espíritu? ¿Cómo es un pobre en espíritu? No les voy a enseñar toda la bienaventuranza porque nada me voy a quedar ahí y no vamos a acabar, pero para que tengan un ejemplo, un pobre en espíritu es aquel que siente una gran necesidad de Dios, que sabe que hay algo que él necesita y que lo busca con todos sus deseos, con todas sus ganas. Hace un rato leíamos la historia donde el muchacho recuerda la oración de Jesús y cómo estaba clamando a Dios en angustia. En medio de la cosa él estaba buscando a Dios. Alguien dirá, pero es que Jesús no es pobre en espíritu, es que usted está viendo las cosas mal. Él no está hablando del Espíritu, él estaba lleno del Espíritu Santo, pero el espíritu del hombre anhela a Dios. Entonces, el pobre en espíritu siente un profundo deseo por la salvación de las almas y eso lo lleva a llorar. Bienaventurados los que lloran. O sea, la persona que realmente está metida con Dios, dice, esa persona no simplemente, bueno, vamos a evangelizar el sábado, yo voy. No. Nosotros necesitamos entender algo. Esa gente necesita que nosotros clamemos por ellos. Necesitan más de nuestra oración que de nuestras palabras. Pero las dos cosas deben ir juntas. Porque si usted se queda de rodillas y no hace nada, entonces tenemos un problema. Tenemos que clamar por ellos, tenemos que orar por ellos. Y eso es un problema para mí porque yo realmente no lloro. Yo solamente lloro cuando veo películas bobas, pero yo en general no lloro. Por situaciones de la vida, yo puedo pasar, por ejemplo, lo que me pasó en estos días, yo me bajé del carro, empecé a preguntar, en ningún momento estuve ni preocupado, ni estresado, ni nada por el estilo. Nada más por lo que estaban en mi carro. Es muy difícil que yo me altere. Así que me cuesta llorar. Pero deseo que la gente se convierta. Y oro por la gente para que se convierta. Entonces, nosotros debemos tener ese deseo que la gente... Mire, no hay nada más egoísta que ser salvo y no desear la salvación de los demás. Ay, yo me voy para el cielo, me importa con este. Eso tiene que estar en nuestro corazón porque eso es parte de lo que va a mostrar mi identidad. El cristiano es obediente. Dice, bienaventurados los mansos. Dice Jesucristo, yo soy manso y humilde de corazón. Pero la persona mansa, una de las principales características de la persona mansa es que es obediente. Vaya a la tienda, sí mamá. Vaya a recogerlo, sí mamá. Mañana te toca limpiar, sí está que mamá, ya lo hice. No, pero es que, ¿y por qué no lo hace Raúl? Raúl alguna vez escuchó eso. En mi casa eso se oía, ¿y por qué no lo hace Isa? ¿Por qué tengo que ser yo? Porque yo digo, punto. Hay padres que creen que tienen que estarle explicando todo a los hijos. No, señor, usted no tiene que estarle explicando a todos los hijos. Su hijo tiene que aprender a obedecer. Y cuando su hijo ya es obediente, usted ven, yo te explico. Pero lo primero que él tiene que aprender es a obedecer. El que le está mandando a hacer las cosas no es cualquiera, es su papá. Hágalo. Y cuando Dios me manda a mí a hacer algo, yo no tengo que estarle preguntando a Dios, ¿pero por qué? No, hágalo. Jesús era manso porque él hacía todo lo que el Dios le decía. El cristiano tiene hambre y sed de justicia. Y cuando hablamos de justicia, no hablamos de los juzgados humanos. Estamos hablando de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se manifestó en la cruz, cuando Cristo murió. Ahí se manifiesta la justicia de Dios, cuando Él paga por los pecados del mundo. Casi todo esto que vemos aquí está relacionado con ganar almas. El cristiano, como parte de su identidad, es compasivo, lo que hablamos hace un rato. El cristiano simple y sencillamente siente compasión del que tiene necesidad y ayuda al que tiene necesidad porque es parte de su identidad. Así funciona. Ahora, algunos tienen el don de misericordia, que ya esa es otra cosa. Pero más allá, hay gente que dice que hay dos dones que nosotros tenemos que tener.
que deben ser como algo natural en nosotros. Uno es el don de dar. Todos tenemos que dar, aunque sea el diezmo y la ofrenda. O sea, si es cristiano y usted entiende lo que Dios ha hecho por usted, a usted no le duele dar su diezmo y ofrenda. No le duele. Ahora, si usted no entiende, entonces cada centavo le va a costar. Pero, de nuevo, o sea, es cuestión de que usted entienda. Por eso que decía hace un rato que el alma tiene y que la mente tiene que regular el alma. Porque a veces yo no siento, pero yo entiendo que es lo correcto. Así que independientemente de lo que yo sienta, yo hago lo que es correcto porque yo entiendo lo que es correcto. El cristiano es limpio de corazón. No porque el hombre tenga buenos pensamientos ni buenos sentimientos. No, nosotros somos limpios de corazón porque somos lavados con la sangre de Cristo. Y al ser lavados con la sangre de Cristo tenemos anhelo por la presencia de Dios. Cuando usted va al Salmo 24, y no voy a estar yendo a leer muchas cosas porque después, pero usted lo puede leer después. El Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en su... El puro de mano, el limpio de corazón, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas ni jurado con engaños. Entonces, pero si usted se queda ahí, se pierde la respuesta. Porque la respuesta está en el versículo siguiente. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Jehová. Los puros de mano, los limpios de corazón, son los que están en la presencia de Dios clamando y buscando su rostro todo el tiempo. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro. Y esos somos nosotros, o debiéramos ser nosotros. Los cristianos somos gente de paz, bienaventurados los pacificadores. Y yo decía la semana pasada que una de las cosas más ruines del planeta es atacar a un verdadero cristiano, porque el verdadero cristiano no se defiende. Por eso es que pueden quemarle las aldeas, quemarle las chozas, secuestrar a sus niñas, porque el cristiano no se defiende, porque él deja todo al Señor. Y el Señor a veces hace como vimos hace un rato, que el muchacho estaba orando y no podían entrar, pero en otras ocasiones dice, entren y acaben con todo. ¿Y quién le puede decir a Dios por qué haces esto? Él es el que sabe. Nosotros no podemos estar pensando, como lo salvó a él, me va a salvar a mí. No, hay gente que ha sido agarrada de rodillas, orando, y han llegado los malos y los han acabado orando. Porque es decisión de Dios, no suya ni mía. Con todo, nosotros somos gente de paz. Y finalmente el cristiano está profundamente comprometido con el Evangelio de Cristo, al punto de considerar un privilegio el pasar dificultades por Cristo, el padecer por Cristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todo esto es parte de la actitud, lo que viene interno de nosotros, el deseo de agradar a Dios, el deseo de vivir para Dios, el deseo de hacer la voluntad de Dios, eso está dentro de nosotros. Entonces el Señor Jesús dice, si ustedes son todo esto, si ustedes son pobres en espíritu, si ustedes lloran, si son misericordiosos, si son pacificadores, y todas estas cosas, dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Ahora, sal. ¿Qué hace la sal? La sal, porque tenemos que entender, él está haciendo una analogía, él está haciendo una comparación. ¿Qué es la sal? ¿Por qué somos la sal de la tierra? Bueno, porque es que la sal hace dos cosas importantes. La primera, que es la que todo el mundo sabe, la que todo el mundo entiende, es que la sal sazona, da gusto. ¿Ok? Y la segunda, que es la que la mayoría de la gente no entiende, es que la sal preserva. Contaba un reconocido pastor aquí en Panamá, que vivía en Darién, que para llevar hielo, esto es lo máximo, hielo de aquí, de Panamá a Darién, sin nevera, lo metían en sal. Y el hielo llegaba entero allá. O sea, el poder de preservación de la sal es tremendo. Ahora,
Cuando queremos, por ejemplo, que la carne no se dañe y no hay nevera, ¿qué hacemos? Se la sala. Y la sal preserva la carne. Ahora usted piense cómo está la Tierra ahora, cómo está el planeta ahora. Piensen en lo que está pasando, por ejemplo, con el aborto, con esa de la eliminación de los seres humanos antes de que nazcan. Piense en lo que está pasando, por ejemplo, con ese asunto de los hombres con las mujeres que se quieren casar, hombres con hombres, mujeres con mujeres. La tierra se está pudriendo. ¿Por qué se está pudriendo la tierra? Porque la sal no está cumpliendo su función. La sal no está cumpliendo su función. La única razón por que la tierra no se ha terminado de podrir es porque todavía hay un poquito de sal. Es porque nosotros en Panamá hace 5 años o 6 años atrás, ya ni me acuerdo, salimos a caminar y como sal nos paramos y dijimos, no va a haber aquí leyes para enseñar a nuestros hijos cosas que no se deben. Porque la sal no es sal estando de rodillas, sino cuando se para y habla y actúa como sal. Nosotros lo que hacemos es, cuando estamos de rodillas, es que nos estamos llenando de la sazón de Dios, pero tenemos que pararnos para llevar esa sazón al mundo. Nos estamos llenando del poder de preservación de Dios, pero tenemos que levantarnos para llevar ese poder de preservación al mundo. Y si la sal se queda regada ahí, se queda guardada en este salero, al final el mundo se va a podrir. Nosotros damos sabor a la tierra con nuestro buen gusto. Pero de nuevo, o sea, la tierra... Mire, déjenme ponerse de esta manera. Ustedes saben que todavía sí medio dudoso, pero todavía Estados Unidos es la más grande potencia del mundo, ¿saben? Más o menos. China está ahí peleando como que... Por ahí está la cosa. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegó Estados Unidos a ser la más grande potencia del mundo? Porque tenían sal. Porque la iglesia era la que controlaba. Porque los que estaban al mando eran gente de Dios, gente que conocía la palabra y que vivía muchos de ellos de acuerdo a la palabra. Porque ese país fue fundado bajo principios cristianos. Pero ¿qué están haciendo ahora mismo? Están echando los principios cristianos al tinaco y se está pudriendo Estados Unidos. Entonces, y eso está pasando con el resto del mundo porque ellos afectan a todo el mundo. Miren lo que está tratando de hacer aquí en Panamá. Que tenían a los jueces adoctrinándolos allá en Colón. Tratando de pervertir. Vi una caricatura que mandó, creo que fue mi hermana que salió por ahí, donde decían de que ustedes, tenían a la gringa, puertorriqueña, ustedes deben hacer como nosotros hacemos en Estados Unidos. Entonces pues, dice uno por allá de que, sí, negando la naturaleza. Una cosa así decía la caricatura, y que en verdad, negando lo que es correcto, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces nosotros, el cristiano, debe tener buen gusto. ¿Pero qué está pasando? Bueno, resulta que el cristiano se está vistiendo como se viste el mundo. Eso es buen gusto. Y eso no es de ahora. Ahora es más notable porque vemos los pantalones rasgados, pero yo conozco desde hace muchos años a las muchachas con las faldas acá arriba. Eso no es buen gusto. Los escotes, etcétera, etcétera, eso no es buen gusto. Algunos dirán, es que se ve bonito. ¿Y qué dirá Dios de eso? ¿A Dios le agrada? No es buen gusto. Entonces, hace 4 años atrás, 5 años atrás, hubo hace todos los años, o cada no sé qué tiempo, hace una cosa que se llama la Semana de la Moda. ¿Han oído de eso? No. Bueno, allá en Mónaco hicieron la Semana de la Moda y el tema de esa Semana de la Moda era el buen gusto. O sea, lo primero que pasó es que estaban reconociendo que actualmente no se visten con buen gusto. ¿Ok? Cuando llegaron las personas que tenían que llegar a esa Semana de la Moda,
las mujeres iban vestidas como se vestían en los años 60. O sea, cuando la mujer se vestía con maxi para 15 años y esta vestida, ropa toda cubierta, y estaban reconociendo que eso era buen gusto y que lo que ahora hay no es buen gusto. Ellos lo reconocieron, el mundo lo reconoció, pero los cristianos muchas veces no lo reconocen. Usted llega a una oficina de gobierno del Estado y tiene lo primero que encuentra aquí, usted no venga en rollos, no venga en minifalda, no venga con pantalones rotos, no venga con... Y la gente no es capaz de pensar que eso que está ahí tiene una razón. Eso se llama buen gusto. El cristiano se viste, habla, hace las cosas con buen gusto y le da gusto a la tierra porque agarra y la gente lo ve y trata de imitar al que tiene buen gusto. Pero cuando el cristiano se vuelve como el mundo y se viste como el mundo, se acabó el buen gusto. Ya no sazonamos y ya no preservamos. Nosotros sazonamos la tierra cuando llevamos el evangelio. Nosotros sazonamos la tierra cuando nuestra conducta es la conducta correcta y no la conducta del mundo. Y esto es nuestra identidad. Algunos dicen que, pero que es que la ropa, ¿tú qué eres? Tú nada más eres carne. La ropa con que tú te vistes dice quién tú eres. Eso también es importante. Todo lo que yo hago es importante. Algunos no quieren reconocerlo. ¿Por qué? Porque son parte del mal gusto. Son parte de lo que el mundo hace. Y cuando usted ve que alguien quiere hacer las cosas correctas, entonces aquellos que hacen las cosas mal empiezan a criticarlo y empiezan a decir, ahora que este es santo. Sí, sí. Que me llamen santo con burla si quieren, pero yo voy a decir gracias. Gracias por reconocer lo que Dios ha hecho en mí. La luz ilumina y da calor. Pensemos un poco en lo que significa. De nuevo la tierra está en oscuridad. En las escuelas quieren que unos hombres, eso está pasando en Estados Unidos, a los que llaman drag queens. Y si no saben lo que es un drag queen, es un hombre que se viste de mujer y que se viste exageradamente, los rasgos todos los exagera, la ropa es exagerada como tipo carnaval más o menos. Entonces quieren llevar a estos tipos a la escuela a darle charlas a los muchachos. Iglesias donde lesbianas y homosexuales son pastores. No, la oscuridad está entrando a la iglesia. La pregunta es si nosotros le vamos a permitir entrar a nuestra iglesia. Si usted le va a permitir entrar a su vida, si usted va a decir, no, lo que pasa es que yo no quiero problemas con el mundo. Yo sí quiero problemas con el mundo. Yo lo que quiero es agradar a Dios, y agradar a Dios significa que voy a tener problemas con el mundo. No tengo nada que hacer con eso. O soy de Dios o no soy de Dios. Esto no es de qué términos medios. Nosotros iluminamos las mentes oscurecidas cuando les predicamos el evangelio. Nosotros llegamos a la gente que tiene tiniebla en su cabeza y llevamos la luz del evangelio de Cristo. Esa es nuestra tarea. Ahí es donde nosotros somos la luz del mundo. Nosotros llevamos el fuego y el calor del evangelio, donde el frío del pecado entumece los huesos de los pecadores. Pero no solamente con nuestras palabras, también con nuestras acciones, porque lo que ahí dice es, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, es no solamente lo que yo digo, es todo lo que yo hago. Debe decir quién yo soy. Si yo soy sal, debo comportarme como sal. Si yo soy luz, debo comportarme como luz. Si yo me comporto como tinieblas, ya no soy luz. Si me comporto, no sé, como azúcar, ya no soy sal. Yo tengo que comportarme como sal. Y eso es parte
de nuestra identidad. Somos sal, somos luz, pero también somos embajadores del reino. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, para que estemos en contexto y puedan saber de qué estoy hablando. 2 de Corintios capítulo 5. Por cierto, les recomiendo que lo lea con detenimiento, este capítulo es precioso. Segunda de Corintios capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 18. Capítulo 5, versículo 18, que dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Ve cuál es nuestra tarea? Somos embajadores. Usted tiene un título honorario. Usted fue enviado del cielo a la tierra a representar. ¿Un embajador qué hace? Un embajador viene de su nación a otra nación a representar a su nación en esa otra nación. Empieza a representar los valores y la idiosincrasia de su nación, la lleva a otra nación, y en esa nación él tiene que comportarse como alguien de su nación y no como la de la otra nación. Entonces el embajador, aparte de eso, trae un mensaje de su nación a la otra nación donde él va. Nosotros somos embajadores porque estamos aquí en representación de el reino de Dios en la tierra. De modo que cuando estamos aquí no debemos comportarnos como los de aquí, sino como de aquel lugar de donde fuimos enviados. Somos embajadores del reino de Dios y estamos representando el reino de Dios en la tierra. Usted tiene que saber de dónde viene, tiene que saber a quién usted representa, tiene que reconocer su identidad y mantenerse en esa identidad. Nosotros traemos un mensaje de reconciliación de parte de nuestro Dios, de nuestro Rey, para con este mundo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliese con Dios. Por amor de Dios, reconcíliese. Reconcíliese. Esa es nuestra tarea. Nosotros estamos aquí por eso. Pero eso es más que nada, si yo tengo la identidad correcta, yo me muevo y camino de acuerdo a la identidad que yo tengo. Si yo sé quién soy, me comporto como lo que soy. El problema es que muchos no saben quiénes son y no se pueden comportar porque no saben. Pero tenemos que saber quiénes somos y comportarnos de acuerdo a nuestra identidad. Usted es sal, usted es luz, usted es embajador del reino de Dios, compórtese como tal. Ahora, cuando yo soy embajador del reino de Dios, la primera característica mía es la obediencia. Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar sino a cumplir. Yo vengo a obedecer lo que mi Padre mandó, yo vengo a caminar en obediencia a la palabra de Dios. Una de las cosas que nosotros hemos tomado como nuestra norma es que nosotros no cuestionamos la palabra. Si la palabra dice aquí es así, nosotros decimos es así y haz lo que tú quieras. Que todo el mundo lo hace distinto, que la iglesia cuadrangular lo hace, nosotros no tenemos nada que ver con eso. La palabra es la que manda. Pruébame con la palabra que yo estoy equivocado y yo cambio. Pero si tú no me pruebas a mí con la palabra que estoy equivocado, yo no cambio. Si yo descubro que en la palabra dice algo que me enseñaron desde la infancia, que me dijo mi papá, mi abuelo, mi tío, o que me dijo quien sea, que vino Albert Einstein y lo dijo, y la palabra dice que es distinto, a mí no me importa lo que dijo Albert Einstein, a mí me importa lo que dice la palabra. Soy obediente a la palabra que Dios me da. ¿Ok?
Entonces, Jesús dice, yo vine a obedecer. Ahora, versículo 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al reino de los cielos. Otra cualidad que se desprende de alguien que es sal, que es luz y que es embajador del reino de los cielos, es las buenas relaciones. Un embajador de un país no viene a otro país a provocar problemas, aunque nosotros realmente no tenemos ninguna otra alternativa. Nosotros ya somos un problema con estar aquí. Pero nosotros tratamos de mantener buenas relaciones con todo el mundo, aún con los que nos odian. La Biblia nos manda a que los amemos. Entonces nosotros tenemos la actitud, primero, de ser obedientes, y segundo, tenemos la actitud de mantener buenas relaciones con todos. Dicen que en cuanto dependa de ustedes, estad en paz para con todos. Dice, en cuanto de mí dependa. Y yo puedo hacer cualquier cosa por estar bien con la gente, siempre y cuando no viole la palabra del Señor. En cuanto de ustedes dependan, estad en paz con todos. Tercera característica de uno que viene del reino. Oye, me salté, ¿eh? No es que estoy ya es la persona. Versículo 27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y el versículo 31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. La característica de sexualidad sana que existe en el cristiano. Nosotros no andamos fornicando, no andamos adulterando. La palabra de divorcio no está en la mente de ningún verdadero cristiano. El cristiano va a batallar y a pelear por su matrimonio todo lo que pueda. Ahora, si estás casado con uno que no es cristiano, ¿qué vas a hacer? Pero si eres cristiano, sí, hay problemas. Tenemos problemas en los matrimonios, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Sí. Pero tenemos que resolverlos. Digo, no tenemos problemas ahora, pero hemos tenido situaciones y las hemos resuelto. Hay que resolverlo. Yo me acuerdo que mi cuñado, que era inconverso, dice, una vez parece que estaban leyendo 1 Corintios 7, donde dice que si el inconverso se quiere ir, que se vaya. Y mi cuñado miró a mi hermana y que yo no me voy a ir, así que tiene que aguantarme. Y no se fue, se quedó hasta que el Señor se lo llevó. Pero la palabra divorcio no puede estar en nuestra fornicación, adulterio. Nosotros somos un ejemplo al mundo. Miren, donde nosotros crecimos, nuestros amigos, los padres de nuestros amigos, mi papá, si no todos, la gran mayoría eran adúlteros y fornicarios. Y a maneras extremas. Y yo crecí creyendo que eso era normal. Yo crecí que era normal. Pero cuando yo llego a Callecú, conozco a Isaías Apontes, conozco a José Félix Cortés, y empiezo a conocer un poco de hombres que estaban casados, que estaban con sus esposas, que eran fieles a sus esposas, y me di cuenta que no es normal. Pero estos hombres me mostraron que dentro de la iglesia lo normal es que nosotros seamos fieles. Lo normal es que el divorcio no se considere. Lo normal es que un hombre cristiano pelee por su familia y por su matrimonio hasta lo último. Que no es que de que mi mujer se quiere divorciar, lo voy a ir, no, vas a tener que ver qué hace, porque esto no va a ser fácil para ti. No es que voy a ponerme a contratar abogados, no, pero tampoco es que te voy a dejar ahí así porque sí. Cuarto, versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus mandamientos. Pero yo os digo, no juréis ni en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra,
porque es estrado de los pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco ni negro un solo cabello. Pero sea vuestra obra sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Nosotros tenemos que ser gente confiable. Una vez me encontraba en la casa de un amigo, y mi amigo dice, no sé si había leído esto o qué, pero nosotros debemos ser gente que, ¿por qué me tienen que estar preguntando a mí que confirme para ir a una reunión? La gente debe saber que cuando yo digo que voy, voy y punto. Y yo dije, la verdad que tienes razón. Así que desde ese día hasta acá, yo procuro que cuando yo digo voy, voy. Aunque a veces se me olvida, muy rara vez, pero se me olvida. Nosotros debemos ser confiables. Que la gente cuando nos vea, cuando nosotros digamos algo, ellos sientan que pueden confiar que nosotros lo vamos a cumplir. Porque han visto que nosotros decimos voy y vamos. Te voy a traer y te traigo. Te voy a buscar y te busco. Ellos deben estar seguros de que si nosotros nos comprometemos a algo, solo la muerte va a impedir que lo cumplamos. Yo no tengo que estarle jurando a nadie que yo voy a hacer algo. En realidad ellos deben saber que cuando yo hablo, hablo en serio. Y eso es una característica de Dios. Creo que también les mencionaba en estos días que Dios no dice nada en relajo. Y que a mí me impresiona mucho la conversación de Moisés con Dios en el monte, cuando el pueblo se desvía y que Dios le dice, ve que tu pueblo se ha desviado, y Moisés le dice, no, mi pueblo no, el tuyo. Entonces, cuando Moisés baja y hace todo el desorden y vuelve y sube, entonces Moisés le dice a Dios en cierto momento, tú me has dicho que vaya, pero no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. Y Dios le dice, mi ángel voy a enviar contigo, porque yo no voy a ir contigo, porque si yo voy con ustedes los destruyo. Entonces Moisés dice, no, si tú no vas, yo no voy. Entonces dice Dios, bueno, está bien, pues yo voy a ir porque tú me caes bien. Así que Dios fue con Moisés. ¿Y qué pasó? Bueno, toda esa gente murió en el desierto. Dios los destruyó como dijo. Y parece una conversación cuantable. Dice, si yo voy con ustedes, los destruyo. Y Moisés dice, si no vienes conmigo, yo no voy. Pero él ya le había dicho lo que iba a pasar. Ellos no entraron, quedaron en el desierto y fueron destruidos por Dios. Así que usted sepa que cualquier cosa que está escrito aquí no es broma. Lo que está escrito aquí, Dios lo va a cumplir. Si no lo ha cumplido, Él lo va a cumplir. Él no habla así como que no, que descuidadamente, no, todo lo que dice Dios, Él lo ha pensado bien y lo va a cumplir. Y nosotros debemos ser de esa manera, debemos ser confiables. Finalmente, versículo 38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomarte de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El cristiano no es rencoroso. El cristiano no es rencoroso, punto. El cristiano, no es que usted no se pueda enojar, yo sé que usted es humano y de repente en un momento, como dice mi amiga la colombiana, que me gusta tanto esa expresión de ella, le sacan la piedra, pero usted después que se la sacan, quítesela y vuelvan a hacer a meter para que no esté molesto con la gente. O sea, usted aprenda a perdonar, póngase su switch ahí en la pierna donde sea y ponga el switch en automático para que cuando usted le hagan algo, en automático se establezca el perdón. Aprendamos a perdonar y aprendamos a no ser rencorosos y a no estar peleando con la gente porque a Dios no le agrada eso. Eso es parte de nuestra identidad. Si usted es sal de la tierra, si usted es luz del mundo, si usted es un embajador del reino, estas son las cosas que Dios espera que nosotros hagamos. Es la forma en que Dios espera que nosotros vivamos. Nosotros tenemos que vivir de esta manera. De otra manera,
realmente no estamos siendo como Dios quiere que seamos. Cristo nos está desglosando aquí toda su manera de ser y nos está mostrando cómo Él es para que nosotros seamos como Él es. La pregunta es, ¿qué o quién eres? ¿Podrías definir tu identidad en Cristo? Quizás estás cumpliendo con todos los requisitos. Tienes un fuerte deseo por Dios y su palabra. Eres misericordioso, tienes amor por las almas perdidas, etcétera, etcétera. Las bienaventuranzas son parámetros de vida que nos identifican con Jesucristo, porque Él era todo lo que se dice ahí hasta lo último. Porque por ser quien era, fue vituperado, fue insultado, dijeron todas clases de mal contra Él mintiendo, y Él se gozó y se alegró porque iba al Padre. ¿Será que eres sal de la tierra? Tal vez estás siendo luz del mundo. El mundo está en tinieblas y necesita que tu luz le ilumine para que puedan ver y ser salvos. La gente tiene la tiniebla del mundo, está en la cabeza de la gente. Y la gente necesita el Evangelio para que esas tinieblas se disipen y puedan ver y entender que van por un mal camino. Lo cierto es que todo cristiano es un embajador del reino de Dios y no solo representa el reino, sino que trae un mensaje de reconciliación para el mundo. Tenemos que dar el mensaje que el Señor nos encargó que entregáramos al mundo. Decirle que pueden ser salvos en Jesucristo. Lo que somos se va a manifestar por nuestra obediencia a la ley de Dios, por nuestra forma de mantener buenas relaciones para con todos, porque no nos dejamos llevar por los pleitos carnales, porque somos confiables y, como dije hace poco, atacar a un cristiano es uno de los actos más cobardes que existen, porque los cristianos somos mansos, no nos defendemos y tampoco somos rencorosos para con nadie. Tú estás aquí por una razón. Y esa razón es hacer la voluntad de Dios. Tienes que hacer lo que Dios te pide. Y no es para mañana. Miren, usted tiene un tirano dentro de usted mismo. El apóstol Pablo en cierto momento se queja y dice, lo que quiero hacer no hago. Y descubro que dentro de mí hay una ley, la ley del pecado, porque yo quiero hacer una cosa, pero hago otra cosa y descubro que la ley... Pero después, si usted se queda en ese capítulo 7 y no llega hasta el final, dice él, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y declara y dice, gracias doy por Jesucristo. Cristo es la respuesta. Usted quiere dejar la lucha que tiene que ir a Cristo, tiene que rendirse a Cristo y Cristo es quien le va a librar de esa lucha interna que tiene. Solamente así puede, solo por Cristo. No lo deje para mañana. No salga de aquí y se olvide de lo que dije. Vaya y ríndese delante del Señor y entréguele su lucha a Él y deje que Él tome el control y usted va a ver la diferencia. Usted va a ver la diferencia, la vida cambia radicalmente cuando Dios es el que tiene el control.